antes de meternos en la historia propiamente dicha, es que el lugar de la vicepresidencia tiene algo conflictivo. ¿Por qué? John Adams es el primer vicepresidente de la historia de la humanidad, porque es el primer vicepresidente de Estados Unidos, y decía, el cargo de vicepresidente es el de un hombre en potencia. Sin serlo nada puede significarlo todo, ¿no? Es una persona que surge en los contextos de crisis e inestabilidad. Entonces, esa idea de hombre, o en el caso de Villarroel, mujer en potencia, puede generar tensiones e inestabilidades. ¿Cómo se vio esto en la historia argentina? Bueno, diferencias entre el siglo XIX y XX. El siglo XIX no fue una época de fórmulas conflictivas entre presidentes y vices. Generalmente eran fórmulas bastante armoniosas que se hacían en base a cuestiones geográficas. Interior, Buenos Aires. Sí, lo que se buscaba en la fórmula era equilibrar eso. En el siglo XX empiezan a aparecer fórmulas conflictivas. ¿Y por qué se da ese conflicto? Por lo general se da cuando en la fórmula presidente y vice se buscan sellar alianzas políticas. Es decir, cuando presidente y vice son de diferentes partidos políticos. Y empieza a haber diferencias ideológicas. Voy a una primera poco conocida. Década de los 30, Ortiz Castillo, entre 1938 y 1943. Ortiz era un radical antipersonalista, Castillo, el vicepresidente, un conservador. Ortiz llega a la presidencia, los dos llegan a la presidencia mediante el fraude. Pero Ortiz llega y dice, se termina el fraude. Y ahí empieza... Que lo hacían los conservadores. Y ahí empieza una relación muy tensa, esto lo estudió Ignacio López. Y una de las cosas que hace, por ejemplo, Castillo, bueno, Ortiz tiene la mala suerte de enfermarse de diabetes, se toma una licencia. ¿Qué le hace Castillo mientras está en licencia? Le arma una comisión de salud en el Poder Legislativo que va siguiendo todo lo que le pasa al presidente en licencia. ¿Para qué? Porque si decidía volver, le iba a hacer un juicio para habilitarlo por cuestiones de salud. Bien, finalmente Ortiz termina muriendo, ¿no? Pero ahí ya se veía esas tensiones, esta idea de el hombre en potencia. Después nos podemos ir muchísimo más acá para ver estas relaciones conflictivas en presidencias de coalición. Y obviamente de la Rúa Chacho Álvarez creo que es una de las más importantes. ¿Por qué? Bueno, acá la fórmula se armó mediante una interna. Es decir, ¿cómo se decide la fórmula? Bueno, van a una interna. Y acá hay un cambio, hay algo distinto. ¿Por qué? Bueno, porque desde el principio se pensó a Chacho Álvarez como un vicepresidente bastante activo. El propio de la Rúa decía que Chacho iba a ser un vicepresidente activo. Tenía un despacho dentro de la Casa Rosada, pero ahí también había diferencias ideológicas entre Chacho y de la Rúa, no solo de espacios políticos. Y el diálogo entre ellos se va a deteriorar desde muy temprano y se termina de romper cuando Chacho Álvarez renuncia o cuando empieza a denunciar los supuestos sobornos dentro del Senado. Cuando de la Rúa toma algunas decisiones sin consultas de cambio en el gabinete, finalmente Chacho termina renunciando y es ahí cuando esa tensión deriva en una crisis política, ¿no? La primera crisis política importante de la Alianza que va a terminar en la crisis del 2001. Otro caso de presidencia conflictiva de coalición, Cristina Cobos. Cristina del kirchnerismo y Cobos radical K. Cristina que se encargó en sus memorias, sinceramente, de recordar: el que me puso a Cobos fue Néstor Kirchner. Yo no lo quería, dice Cristina. El que me lo puso fue Néstor, que me hizo tener que dialogar con radicales. Bueno, una fórmula que no funcionó porque a los pocos meses, ya al tercer mes, con el voto no positivo, se rompe. Solo para cerrar, ¿qué similitud tenemos acá? Bueno, que presidente y vicepresidente son ideológicamente diferentes, pertenecen a espacios políticos diferentes, como en estos casos conflictivos. Yo diría que hay una diferencia importante que hay que ver. A ver. Creo que el armado que tiene Villarroel detrás es mucho más débil que el de estos vicepresidentes que fui nombrando. Es decir, ella no tiene el peso propio o el poder que podía tener, me parece, en otros casos, otros vicepresidentes. Excelentes. Gracias, Ana. Gracias, Camila. Gracias, Vamos Carlos. a un corte y recibimos ya